Estudios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales. Investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a El Masaje Cerebral, nuestro programa de ciencia que llega hasta ustedes a través de Reactor 105 y que ya no es una colaboración, sino un programa en sí, armado por mi queridísimo Andrés Cota y su servidor Claudio Martínez. ¿Cómo estás, queridísimo Andrés? Hola, Claudio, pues bienvenido tú también a esta segunda emisión del Masaje Cerebral Oficial, ¿no? Hashtag Masaje Cerebral Oficial. Diría buenas días, noche, buenas tardes, día. Nunca sé cómo decirle a esta hora de las 6 de la tarde, pero pues nada, aquí feliz y contento, Claudio, porque nos vacunaron. Hemos sido vacunados. Sí, dado que somos profesores ambos, ¿no? Exacto. En distintos lados, pues ser maestro tiene sus gratificaciones, además de, claro, compartir el tiempo con alumnos y alumnas, ¿no? Pero algunas otras cosas buenas traen el camino y nos vacunaron, Claudio. Yo no sé tú qué opines y esto podría dar para todo un debate, pero muy probablemente esta falta de acción en el aula se vaya a ver reflejado eventualmente en términos académicos en toda una generación. Completamente, y depende mucho la edad, obviamente, y el nivel escolar, pero se está diciendo que va a haber rezagos a lo mejor hasta de 2 años, ¿eh? Porque claro, si con niños más chiquitos, por ejemplo, pues se tiene que estar reafirmando constantemente, ¿no? No solo con los chiquitos, también con los jóvenes. Sí. El aprendizaje es una cuestión de reforzamiento, ¿no? Y entonces te pierdes eso y pues estás perdiendo lo que ya tenías, además de lo que no estás ganando. Y sí, eso sí hay que decir que México es el país que se lleva el récord a más tiempo sin clases en el mundo con esta pandemia. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, en muchos lugares han parado, pero paran temporalmente, ¿no? Paran por un brote. En la gran mayoría del mundo hay clases regulares y cuando hay un brote grande, pues paran por localidades según se necesite. Pero esta digamos, ¿cómo le puedo decir? Estrategia de parar en seco todo, sí somos el único país. Sí, es real que en esta ciudad y en muchas otras del país la mayor parte de la movilidad tiene que ver justamente con los chicos yendo a clases, ¿no? Entonces, el desplazamiento a sus actividades académicas, tanto alumnos como profesores, pues es un mar de gente. Entonces tiene sentido, sigue siendo fue un golpe duro para la educación y pues es por ello que nosotros como profesores nos tocó piquetito de Cancino hace unas semanas ya. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue de vacuna? Pues quiero decirte que me pareció una de las experiencias más emotivas que he vivido, ¿no? Sinceramente, a mí, al menos en mi experiencia, y creo que eso es la norma, al menos ahora en la Ciudad de México, estaba muy bien organizado, ¿no? Muy eficiente. No, era muy impresionante porque había miles de personas. Yo fui aquí en la colonia Roma, ¿no? Y me tocó una escuela, la Benito Juárez, enorme, en que yo creo que todo el tiempo estuve acompañado pues, por 1,000, 2,000 personas, no sé, no los conté, ¿no? Pero había mucha gente. Muchísimo. Y siempre fluía, ¿no? Esto que te dicen mucho, no llegues temprano, que a mí me llamaba la atención, que la única instrucción que te dan es, no llegues temprano, y eso es rarísimo, ¿no? Pero por primera vez. Por primera vez, y luego entiendes, claro, no llegues temprano porque está todo fríamente calculado para que sea una fila no estática, ¿no? Una fila dinámica, que está en continuo movimiento. Y así fue un flujo, ¿no? Un gusano de personas así. Y a mí me pareció, pues, eso, como que me dio buena espina, ¿no? Ver esta respuesta. Y me parece re emotivo lo que uno vive ahí, ¿no? O sea,
tiene una fuerza, una simbología muy fuerte que a un año de pandemia, ¿no? Un poquito más, tengamos vacunas y nos las pongan como un sistema sociabilizado y que, o sea, y efectivo. Y bueno, se ha tardado un poco y en el mundo no se diga, pero bueno, ahí va la cosa, ¿no? Ahí va la cosa. Fue un momento sí emotivo también, pero sobre todo me dejó con un muy buen sabor de boca por esto de la eficiencia, la velocidad. No estuve ahí ni media hora fácil. No. De que me formé y que me picaron, me tuvieron ahí en observación unos minutos y me dejaron ir rapidísimo. Es más, a mí me tocó en el World Trade Center y abajo hay un lugar de conciertos con el nombre de un refresco. Y creo que de todas las veces que he ido a conciertos a ese lugar, esta vez fue la que menos tiempo me tomó entrar, ¿sabes? Y pensando también en la otra parte de no lleguen temprano, las semanas siguientes que hubo vacunación para gente de 50 y tantos, creo, sí, se empezó a ser más complicado porque la gente empezó a llegar temprano. Sí, o sea, la gente no hizo caso al no vayan temprano. No sé si sea una cuestión generacional o dijeron, si voy a la hora que sea, ya me atienden y ya tengo el día libre. Claro. Pero no sé cuál haya sido el porqué de sus decisiones, pero eso terminó en que se abarrotó el lugar y había gente esperando varios minutos afuera, ¿no? Se crean conglomeraciones, sí. Bueno, moraleja, cuando les toque, ¿no? O cuando les toque su segunda dosis, depende qué vacuna les hayan puesto, no lleguen temprano. ¿Te dolió? ¿Te dolió, Claudio? No me dolió el piquete, ni el brazo, que yo escuchaba a varios que tenían esa quejita de que les había dolido su brazo. Pero no, yo tuve secuelas después. Efectos secundarios. ¿Feos? A mí, ¿graves? No tan graves. Lo que pasa es que a mí de vez en cuando me dan migrañas. Y esa semana me había dado migraña el lunes. Luego me vacunaron el jueves y el viernes a mediodía me volvió a dar migraña. Pero yo creo que ya venía yo debilitado, digamos, porque no es como que sea común que me dé migraña. Y el otro efecto secundario que noté, al menos que se me hizo muy evidente, fue que empecé a tener sueño como de adolescente. O sea, de terminar de comer y que me daba sueño, ¿sabes? Sí, un letargo, ¿no? Un letargo, sí, completamente. Terminaba de dar una clase y ya me quería ir a dormir, todavía me faltaban otras dos. Entonces, sí me sentía literal como si estuviera creciendo. Yo fíjate que en mi experiencia fue como una de las peores crudas que te puedas imaginar, pero que además te dura 3 días, no de que ya pasó un rato y ya, sí, pero pues digo, soportable definitivamente, pero me llamaba la atención y estuve hablando con muchos colegas, ¿no? Y ya que vacunaron a todos los maestros y maestras, pues conocemos un montón de gente que pasó por la Cancino y pude recoger ahí algunas comunes denominadores, como que solían ser síntomas intermitentes, ¿no? Como que a mí me dolía por ratos la cabeza, pero no todo el tiempo. Y de pronto me subía, de pronto bajaba, de pronto desaparecía. Igual que el sueño. Había momentos del día en que estaba así de no puedo más, como dices tú, como un adolescente en crecimiento. Y había otros en que me sentía perfecto. Un poco desconcertante, ¿no? En ese sentido. Uh-huh, claro. Y sé de casos, ¿no? Los más exacerbados, que sí llevaron fiebre alta y que la gente los describía como un mini COVID, ¿no? Casi como que tuve COVID de 3 días. Pero sí, fíjate que curiosamente yo no le había prestado mayor atención a la Cancino, la verdad, hasta que la tuve dentro, ¿no? O sea, sin albur, ¿no? Ya no estés pensando. Hasta que tuve esa sustancia adentro, dije, pues me voy a poner a investigar qué es lo que me tocó, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue que fui aprendiendo, ¿no? Que es de estas vacunas de adenovirus, ¿no? A lo que uno le genera esos efectos secundarios marcados es al adenovirus, al vehículo, ¿no? Digamos que vamos a ir ahorita en este programa, evidentemente hablando de todas las vacunas, pero vamos a empezar por las de adenovirus, que es básicamente usan un adenovirus como vehículo para meterte el material genético del SARS-CoV-2 o una parte del material genético del SARS-CoV-2
en este caso el material genético que constituye las spikes, ¿no? Los picos de la corona del coronavirus ya tan emblemático que creo que todos hemos visto una representación por ahí. Y lo que varía entre CanSino, Johnson & Johnson, AstraZeneca y la Sputnik es qué adenovirus utilizan, o sea, qué vehículo es el que utilizan. Okay. Y esos vehículos son los que te generan una respuesta inmune inmediata, porque muchos de ellos, por ejemplo, la CanSino usa el adenovirus 5, que es uno de los adenovirus más comunes en el humano. Y entonces muchos ya hemos a lo mejor pasado por eso. Entonces tenemos, ¿no?, memoria inmunológica y reaccionas, y otros no, y entonces tienes la infección. Una infección modesta, si quieres, comparada, ¿no?, a SARS-CoV-2, no se diga, pero bueno, no deja de ser que estás confrontando un virus. En fin, pero si quieres, ahorita nos adentramos en unos datos interesantísimos de la CanSino y te lo voy a dejar así, Claudio. ¿Cuándo crees, no me contestes ahorita, ¿no?, para que todos lo piensen, ¿cuándo crees que se puso la primera dosis de CanSino? Ok. ¿Cuándo creo que se puso la primera dosis de CanSino? Va, pues esa es la pregunta que nos vamos a llevar a este corte. Y vamos entonces a corte de este masaje cerebral que, como usted ya habrá dado cuenta, se trata sobre las vacunas de el SARS-CoV-2 que provoca la COVID. ¿Estoy en lo correcto? ¿Lo dije bien? Bien. Vamos a eso y regresamos. Están ustedes escuchando Masaje Cerebral en Reactor 105. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Regresamos aquí al Masaje Cerebral por Reactor 105 con Andrés Coteriar, tu servidor, y Claudio Martínez. Y estamos hablando de vacunas y de SARS-CoV-2, ¿no? Por supuesto, del coronavirus. ¿De qué otra vacuna íbamos a estar hablando? No de la polio ahorita, ¿no? Y estábamos a punto de que Claudio nos dijera, en su entendido imaginario, ¿cuándo postula que se dio la primera dosis de CanSino? No solo de CanSino, la primera dosis de vacuna para este coronavirus. No había existido ninguna otra vacuna hasta antes de esta. No. Esta es la primera. Esa fue la primera dosis. La primera. Okay. Yo diría que si esto surgió en diciembre del 19 y a marchas forzadas le metieron muchísimo taladro a la investigación, diría que a mediados, es decir, un poco más de mediados, agosto del 20. Ok. Yo diría que es una respuesta, vamos a decir, yendo por la zona segura, pero que menosprecia el poderío chino, el tremendo poderío del dragón chino. A mí me sorprendió mucho, la verdad. Yo hubiera dicho algo como tú, ¿no? A lo mejor sí se me hubiera preguntado. Pero claro, ahora que ya me puse a investigar CanSino, fíjate que la primera vacuna del mundo que tuvo fase 1 y fase 2, ¿no? Ya espero que ya todos sepamos un poco de las fases, pero bueno, la fase 1 es probar si es segura o no y más o menos cuál es la dosis. La fase 2 es hacer esas pruebas, ¿no?, en una muestra más amplia, y la fase 3 es ya lanzarla a 30,000 personas, ¿no?, en una muestra extendida. Pero bueno, fase 1 y fase 2, la primera vacuna que se tuvo y publicada fue CanSino, justamente. Y resulta que la primera persona que recibió la vacuna CanSino fue el 27 de febrero de 2020. 27 de febrero de 2000. O sea, México todavía ni siquiera estaba en semáforo rojo. No habíamos hecho ni siquiera el primer programa de pandemia. No habíamos... no se había platicado. No se había ni platicado que... O sea, ni siquiera se había decretado pandemia. Ni siquiera estaba ese decreto. Creo que fue el fin de semana del Vive Latino, si no me equivoco. O sea, yo estaba en el Vive Latino reportando para Reactor y alguien lo estaba poniendo la primera vacuna. Es francamente descabellado, ¿no? Considerar que China 2 meses y medio, 3 meses después de, ¿no?, tener casos, ¡pum!, ya tenían no solo una vacuna, ya tenían 5. O sea, CanSino fue la primerita, pero muy pronto sacaron otras 4. Claro, hay que tomar en cuenta lo siguiente. China es un gran poderío de fabricación de vacunas. Muchas de las vacunas que nos hemos puesto tú y yo
y quienes estén allá Quienes afuera estén escuchando esto provinieron de China. O sea, es una verdadera fábrica de vacunas y tienen un súper estándar de calidad. ¿No sabes que los chinos pueden hacer de todo? Desde un juguetito de plástico de 5 pesos que se rompe al instante hasta una estación espacial, ¿no? Tienen todo eso. Claro. Bueno, con la vacuna tienen un control de calidad, digamos, adecuado y sobre todo producen muchas vacunas. Oye, entonces, pero lo que pasó fue esto. Ellos, CanSino, por eso, a ver, obvio también China es medio secretiva, todos sabemos. Entonces, sí dijeron al mundo que se había puesto esa primera dosis, ¿no? Y fue una militar voluntaria, aquí estoy haciendo comillas en el aire, ¿no? Porque China y militares chinos, pues hay que tomarse todo con distancia. Pero, y la palabra voluntario. Una voluntaria militar china recibió esa vacuna, pero no han dicho qué vacuna es, ¿no? No oficialmente. Yo me atrevo a especular que es CanSino, porque CanSino fue la primera que tuvieron. Porque fíjate que CanSino estaba haciendo la vacuna del ébola. La vacuna del ébola usa este mismo adenovirus. Es el mismo gato revolcado, ¿no? O sea, ya estaban haciendo la vacuna del ébola con el adenovirus 5. Uh-huh. Y dijeron, chirriones, pues vamos a nada más sacar el relleno, ¿no? Le vamos a meter ahora el material genético esa parte del material genético del coronavirus en puerta, y sacaron la vacuna. Y ya luego sacaron sus otras 4 vacunas que son de virus inactivado. Fíjate que son, hace cuenta, digamos, las vacunas más convencionales. También por eso las tuvieron tan rápido. Uh-huh. El resto del mundo, ¿no? Estaban ahí enfrascados en desarrollar nuevas tecnologías, sobre todo la Pfizer y Moderna, que usan RNA mensajero, y es una tecnología muy novedosa en lo que a vacunas refiere. Pues CanSino, que ganó CanSino, las otras vacunas chinas, que son Sinovac, Sinopharm, se la jugaron un poco porque, pues, no, asumieron que no iba a haber riesgo en meterte el virus inactivo. Que a veces hay otros virus en que sí hay riesgo al hacer eso. Ok. Pero digamos que tenían más recorrido el camino. Y bueno, en fin, a partir de entonces hicieron su fase 1, fase 2, y lo que pasó con CanSino, que fue muy curioso, es que se quedaron sin fase 3, sin publicar una fase 3. De hecho, al día de hoy, mientras escuchan esto, todavía no se publica la fase 3. No hay fase 3 y nosotros ya estamos picoteados. Ya está hecha la fase 3, ya hay resultados de la fase 3. De hecho, buena parte de esa fase 3 se hizo aquí en México. A ver, explícanos entonces un poco. ¿La fase 3 consiste en qué? Ajá. Ok, la fase 3 consiste en probar la vacuna o el medicamento que sea, ¿no? Pero bueno, la vacuna en una muestra amplia de población. Digamos 30,000 personas, ¿no? De 30,000 para arriba. Y de preferencia con distintos grupos de diferentes nacionalidades ahí metidos para que puedas extrapolar los resultados, ¿no? Y lo que pasó con CanSino es que, fíjate cómo es la cosa con China, que es que para cuando ya tenían estas vacunas y hicieron la fase 2, se la pusieron a todos los militares, por ejemplo, esta de CanSino, la que tú y yo tenemos, los maestros mexicanos, tenemos la misma vacuna que los militares chinos. ¿Qué? No sé si eso habla bien o mal, pero bueno. No sé qué analogía hacer. Me voy a callar. No, en que a lo mejor no se habían reportado los efectos secundarios porque pues la milicia china es más aguantadora, ¿no? Que uno. Nosotros somos unos soldados del saber. En fin, el caso es que lo que pasó en China es que redujeron el brote, redujeron la contingencia por otros medios de manera muy eficaz. Recuerda tú el primer brote de Wuhan, ¿no? Que en su momento todo el mundo lo veía con terror. Eran 3,000 pacientes, ¿no? No sabíamos lo que se venía en puerta de que luego en la mayoría de lugares del mundo, durante los picos y las olas, son 3,000 pacientes al día, o muchos más, ¿no? O 50,000 al día, depende del lugar. El caso es que China redujo eso muy rápido, y entonces para cuando quisieron hacer la fase 3, no había suficientes enfermos para probarla. Ok. O sea, tú necesitas, para hacer una prueba fase 3 que te sirva, que haya virus en el entorno, ¿no? Porque si no, ¿contra qué le estás probando? O sea, puedes inyectar a la gente que tú quieras, pero si el virus no está ahí en un foco, no puedes saber si se está propagando o no. No sabes si están expuestos o no, Okay, al virus. Entonces pasó un tiempo largo, en China no pudieron hacer la fase 3, mientras tanto empezaron a salir pues otras vacunas que ya estaban sobres de la fase 3,
Y finalmente China hizo su fase 3 aquí en México, en Pakistán, y una parte más pequeña en Chile y en Argentina, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí ya te dirías que es sospechoso, ¿no? México, Pakistán y China, parece como el eje de la sospecha. Está rarísimo. O sea, ¿qué tenemos en común nosotros con Pakistán? Sí. Argentina todavía, pero... Todavía. Pero bueno, el caso es que los resultados ya están, ¿no? Porque esa fase 3 se hizo ya hace tiempo. A partir de que se empezaron a hacer los resultados locales, pues estos países que acabo de mencionar ya aprobaron la CanSino. O sea, la CanSino aquí está aprobada y lo que pasa es que todavía no está aprobada en el resto del mundo. No está aprobada en Europa, no está aprobada en Estados Unidos, porque falta la publicación de esa fase 3, ¿no? Que si yo diario me meto a la página de CanSino, ¿no? Refresh para ver si ya la publicaron o no. Y siempre dice que próximamente, ¿no? Que siguen preparando el análisis. En fin, también pasa que pues hay una especie de hegemonía occidental de la administración científica, ¿no? Y entonces en este lado del mundo, porque se nos olvida que el mundo es más amplio allá, o sea, en el Oriente y en Asia, pues hay más gente que aquí, mucha más, y, o sea, es más representativo, y se rigen de otras maneras, ¿no? Pero bueno, mientras no esté publicados en el Lancet o en Nature, o sea, mientras no esté publicado en nuestros medios, que gozan de toda la credibilidad, ¿no? Y bueno, y recordemos que hay una guerra económica de por medio en las vacunas, ¿no? No hay que ignorar eso. O sea, hay unos intereses económicos altísimos. Entonces, evidentemente para el occidente, pues mientras más tiempo mantengan la Rusia y las chinas así, ¿no? Con candado, pues significa mayores dividendos para los proyectos. Para las farmacéuticas. Sí, okay. Sí. Eso dicho, no estoy diciendo que sea la mejor manera de proceder, ¿no? Sin publicar la fase 3. Pero mira el caso de la Sputnik. Ahorita hablamos un rato más de la Sputnik, pero la Sputnik se tardó en publicar esa fase 3, pero pues parece ser de las vacunas más consistentes que hay, ¿no? A la fecha. Entonces, bueno, se saltan pasos, pero eso no quiere decir que sean ineficientes las vacunas. Es todo un tema. Y además, ahorita, ¿cuántas? Nada más así dime a... números, y ahorita lo platicamos regresando del corte. ¿Cuántas opciones de vacunas hay actualmente? ¿En el mundo o en México? Porque es que eso es un rollo, porque cada país tiene que ir aprobando, pero, o sea, que haya aprobadas de manera internacional ya así, es 8, y hay 30 que están en fase 3, o que ya publicaron fase 3, o que están por publicar fase 3 y que se presume serán en su momento aprobadas. Ok. Entonces estamos hablando de por lo menos, ¿no? 12 vacunas distintas y más, ¿no? Que igual ya estaría bueno también regresando o en algún momento platicar de el tiempo en el que se hizo esto con respecto a los tiempos normales de investigación de otras vacunas en la historia de la medicina, ¿no? Que yo creo que ahí hay un tema que a mí me parece impactante. O sea, lo que me acabas de decir de que en febrero del 2020 se puso la primer CanSino. Bueno, eso no tiene precedentes, pero no podemos comparar a los chinos con el resto del mundo. No, pero bueno, pero pensar en que todo el mundo se movilizó hacia allá. No, es muy impresionante, sí. Es una locura. Pero bueno, vamos entonces a este corte de la primera mitad de este masaje cerebral y regresamos en breve, no se despeguen, están escuchando Reactor 105, estamos hablando de la vacuna en este masaje cerebral. Les recordamos que para comentarios, dudas, quejas o mentadas, pero sobre todo para sugerencias de temas a tratar en el masaje cerebral, se comuniquen directamente al hashtag masaje cerebral vía Twitter y ahí estaremos atendiendo en vivo y en directo y si no también a destiempo para darles un mejor masaje cerebral. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Y ya estamos de vuelta en el masaje cerebral con Andrés J. Iriart y su servidor Claudio Martínez, aquí en Reactor 105. Y hoy estamos platicando en este programa de ciencia sobre la vacuna y el COVID y todo lo que hay alrededor de este último movimiento del último año y medio.
Más, va, ya es un año y... Ahí vamos, acumulando día a día, Oye, pero bueno, mira, vamos a con las vacunas, que creo que algo que es muy importante aquí poner sobre la mesa, porque mucha de la gente, ¿no?, que estará escuchando, o ya le tocó alguna vacuna o le tocará pronto, y ya hay algunas cosas que me parece importante mencionar. Antes que nada, pues eso, decir que hay 4 tipos de vacuna, ¿no? A grandes rasgos hay 4 tipos de vacuna. Están las que son de RNA mensajero, que son la Moderna y la Pfizer. Y eso lo que significa es que esta vacuna te entrega una de las proteínas con las que el virus genera estos picos, ¿no? Estos picos emblemáticos que son con lo que se une a tus células. Estas vacunas de RNA mensajero son muy específicas, y entonces te dan esa proteína, ¿no?, o el análogo de esa proteína, y uno genera inmunidad, ¿no?, genera una respuesta contra esa proteína, ¿no? Entonces son las más específicas, digamos. Luego tienes las de adenovirus, como la que estábamos hablando de CanSino, y que igual AstraZeneca, Johnson & Johnson y Sputnik usan esa misma tecnología de adenovirus. Nada más cambia el tipo de adenovirus que emplean como vehículo, y ahí lo que hacen es que a través con el adenovirus te meten un poco del material genético del virus, también en este caso lo de las espinas, o sea, lo de los picos, solo que no es solo una proteína, sino es toda la estructurita de RNA para generar ese pico que es el virus. Luego están las de virus atenuado, que no necesitan mayor carta de presentación, porque la mayoría de vacunas que nos han puesto en la vida son así. Viene el virus literalmente inactivo, ¿no? Y tú generas una respuesta, que por cierto son las más baratas de producir y las que aseguran una respuesta contra las variantes, ¿no? Porque ahí tienes todo el acervo de material genético y todo el virus en sí, entonces generas una respuesta como mucho más de amplio espectro. Y luego hay unas nuevas que no entiendo todavía, luego te prometo intentarlas entender después, pero que son de nanopartículas recombinantes, ¿no? Y esas son Nanovax, que esas como de las más nuevas. Pero bueno, entre estas, digamos, 4 categorías se distribuyen todas las vacunas, todas las que hay ahorita y varias que están en proceso, ¿no? Pero creo que aquí hay algo muy importante, Claudio, que es que hay esta idea de cuál elegirías tú, ¿no? De poder elegir todas, cuál elijo. Solo digo que es muy curioso, porque en México y en otras partes del mundo, occidental al menos, está muy claro que hay una tendencia, ¿no?, a pensar que la Pfizer es la mejor, por ejemplo, ¿no? No basado en nada, no sustentado en nada, sino en campañas que se han hecho. Mercadotecnia. Es que sí, ahí yo creo que se me hace muy loco de entrada ya el pensamiento de qué vacuna es mejor. Me imagino que ahorita los ojos del mundo están puestos en esto, ¿no? En esta solución, digamos, a una pandemia como las que nos había pintado Hollywood desde hace muchos años. Y entonces todo el mundo está esperando que llegue como esta respuesta salvadora. Y a mí se me hace muy curioso, porque pensándolo en términos prácticos, uno nunca va con su cartilla de vacunación a preguntar, oye, una disculpa, pero esta de la rabia, ¿de quién la hizo? ¿Quién la hizo? Porque si no me la pongo. ¿Qué marca es? ¿Qué marca es la vacuna del sarampión? Pues sí, tienes toda la razón. ¿De cuándo acá? O sea, ¿no? Nunca, tampoco nunca parecía que habíamos tenido conciencia de que podía haber varias, ¿no? Pero siempre ha habido varias. De la influenza, pues cada año con año hay varias, y pues te pones la que te toque, ¿no? Sin preguntártelo demasiado. Pero creo que se ha hecho una muy mala estrategia de comunicación. A lo mejor solo una cuestión de torpeza de comunicación y no de alevosía y ventaja, ¿no? Pero quién sabe, está habiendo tanto negocio en juego, que es que, fíjate, se usa mucho esta cifra, ¿no? De qué tanto te protege el virus de tener síntomas en general. O sea, y esos síntomas pueden ser síntomas muy leves, pueden ser de dolor de cabeza. O sea, cuando en realidad se debería usar al revés. O sea, todas las vacunas que hay, todas, te protegen 100% de morirte, ¿no? Todas. Todas te protegen 93, 94% para arriba de acabar en el hospital. Y ya no es acabar en terapia intensiva, es acabar en el hospital en general. Te protegen de tener un cuadro severo, ¿no? Y por lo tanto también te protegen de estos posibles secuelas a largo plazo que algunas personas, ¿no? Y muchas personas, el 30% de la gente que tiene cuadros graves de COVID severos,
presenta secuelas después, ¿no? A los meses, de distinta índole. Entonces, todas las vacunas te protegen altísimo de eso, del 90% para arriba. Y ya luego, según qué vacuna sea, te da una protección de arriba del 70%, ¿no? Del 68, 70%, de desarrollar síntomas en cualquiera de sus variantes, ¿no? Síntomas leves, digamos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la CanSino te protege 68% de desarrollar síntomas en general, pero bajos, ¿no? Pero esa es la cifra que se utiliza, ¿no? Y entonces hay personas que se quedan hasta ahí y dicen, no, solo te da 68% de protección. Okay, entonces no es tan eficiente, ¿no? No está protegiendo tanto. O sea, tocas de decir ahorita tres porcentajes de eficiencia distintos, ¿no? Sí, digamos que te protege, hay porcentajes de eficiencia de distintas índoles. Y el más importante, creo yo, los dos más importantes son la probabilidad de muerte, ¿no? Y la probabilidad de desarrollar un cuadro severo. Y todas en ese sentido son equiparables. Todas son idénticas en ese sentido. Todas son igual de buenas, ¿no? Ok. Entonces es curioso, pero es curioso que se haya utilizado al revés. Porque si a ti desde el principio te empiezan a decir, mira, todas estas te van a quitar de encima una cosa preocupante, ¿no? Que es lo que uno quiere, a fin de cuentas. Sí. La sombra de la muerte. Pues ya te da un poco igual cuál te toque. Y a lo mejor ya con el tiempo, ¿no? Probablemente va a tocar tener actualizaciones de vacunas, sobre todo si empieza a haber más variables, ¿no? Y depende qué vacuna te hayas puesto, pues qué tan amplio es su espectro de poderte proteger contra variables. Entonces, por ejemplo, Pfizer ya fue la primera, para todos esos que creen que Pfizer es la mejor, ¿no? Pfizer ya fue la primera en decir a los 6 meses de su segunda dosis van a necesitar una tercera dosis, ¿no? Ok. Ya es seguro, o sea, hay que empezarlo a programar. Uh-huh. A lo mejor otras vacunas van a ir sacando algo similar, ¿no? A lo mejor no, dependerá. También es difícil hacer como generalizaciones porque al parecer lo mejor, la mejor estrategia de inmunidad, claro que esta no la puedes planear, es haber tenido COVID, haberlo sobrevivido, por supuesto, uh-huh, y que a los 6 meses te pongan una vacuna. Parece que eso es lo que amarra una inmunidad, uh-huh, que ahorita ya se está... Pues hay distintas, es un tanto, todavía no hay consenso, pero ya hay quien está especulando que es una inmunidad de por vida, ¿no? Porque han detectado que hay ciertas de estos anticuerpos y de células de defensa en la médula. Y ahí es donde tú guardas tu inmunidad, que está, digamos, más consistente, ¿no? Okay. En fin, pero bueno, el caso es que la que les toque, en serio, la que les toque por sorteo, usted diga sí. Que sí por ahora. Además, bueno, luego, claro, hay gente que entonces dice, no, pero es que qué barbaridad el escándalo de la AstraZeneca y los trombos, ¿no? Que es algo que acá se ha movido mucho. Y claro que hay algunas vacunas que tienen un riesgo, unos ciertos riesgos, pero son ínfimos. Sí hay algunos cuadros, se han reportado cuadros de trombos, ¿no? Coágulos, sobre todo en mujeres jóvenes con la vacuna AstraZeneca, pero más o menos son 6 por 1 millón. 6 por 1 millón de dosis. Es muy bajo. O sea, en serio, vayan y saquen las aspirinas o el Tylex o la medicina que quieran de su gaveta, ¿no? Que se toma a todo el mundo sin pensársela. Y lean las contraindicaciones. Seguramente es más alta el riesgo de tomar esas medicinas. Ok, claro. Y ya no solo digas eso, es andar en coche. O sea, es esta cosa del riesgo percibido versus el riesgo real, ¿no? Uh-huh. Más o menos, ¿no? Para que se den una idea, en el 2019 hubo más o menos 1.400.000 muertos por accidentes de coche. Por accidentes de avión, 236. Pero todos pensamos que es más peligroso subirse a un avión que subirse a un coche. Claro. Es como que ahí hay una cosa que no checa. Y luego también, para quienes de pronto se estén dudando si vacunarse o no, la verdad es que no hay sentido de la duda, porque se pone en una balanza, ¿no? Unos riesgos potenciales muy remotos versus unos riesgos reales, inmediatos y patentes, que si te da COVID, pues tienes 3% de probabilidad de morirte y tienes 30% de probabilidad de desarrollar un cuadro severo que termines con secuelas a los 6-7 meses, ¿no? Entonces no hay como, es como chistoso, igual, pero sin embargo se usa como un argumento, ¿no? Habría gente antivacunas y demás que te pondrían ese argumento.
Claro, y es que es muy fácil apelar al miedo en esta situación, ¿no? Todos estamos viviendo algo definitivamente nuevo. Esto no hay precedente de esto. Y es claro que pues, nos puede ganar la ansiedad, el miedo y el desconocimiento de lo que estamos enfrentando. Entonces creo que es importante justamente tener esta información para poder comparar y decir, ok, el riesgo de que me dé COVID es latente, existe, y que se ponga grave es mucho más difícil de salir que lo que me puede generar una vacuna. Además que, por lo que dice, es un porcentaje minimísimo. Sí. Sí, y claro, ya si son personas que tienen algún tipo de enfermedad inmune, ¿no? O ya ahí se puede complicar un poquito más. Pero igual los riesgos son bastante bajos, la verdad. Por suerte, ¿no? No, sí, qué bueno. Hay otras vacunas que traen mucho más riesgo y históricamente ha habido vacunas con mucho mayor riesgo. Pero, pues, como siempre, depende a medidas, ¿no? A situaciones desesperadas, medidas desesperadas. O sea, esta pandemia, por más dura que le estamos pasando y contingencia que nos resulte, pues ha habido cosas mucho más aterradoras, ¿no? En la humanidad. O sea, claro. Y pandemias, piensa en la polio, ¿no? Piensa ya, no digamos la pandemia de la gripe española de hace un siglo. En fin. Entonces, pónganse la vacuna, la que les venga. Y además, bueno, ya se están abriendo, ahora están probando la vacuna a partir de los 12 años, ¿eh? A lo mejor en algún momento sí se van a empezar a vacunar a la chamaquiza. Y de hecho CanSino, hoy escuché en Aristegui en la mañana, que CanSino está probando una vacuna inhalable para niños. Una vacuna inhalable en general, pero que va a haber una versión para pediátrica. Ah, qué bueno. Suena de pelos. Vamos a ver qué pasa ahí. Esa es una buena noticia. Ojalá que sí, pronto. Vamos a nuestro último cortecillo y regresamos en breve para el cierre de este masaje cerebral con mi queridísimo Andrés Cota de la Sociedad de Científicos Anónimos y su servidor aquí en Reactor 105. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Bueno, aquí estamos de vuelta en el masaje cerebral, en este episodio dedicado al dragón chino de las vacunas, CanSino, ¿no? Que recorre nuestras venas, querido Claudio, en este momento. Y me parece pertinente, ya que nos acercamos al ocaso del programa, traer a colación esta controversia que se suscitó a finales de la semana pasada, sobre todo en redes sociales, ¿no? Y que algunos medios mexicanos propagaron de una manera un tanto irresponsable, me parece, porque partiendo de un cierto linchamiento que estaba aconteciendo en Twitter, para no variar, que ahora Twitter pareciera ser la ventana a la realidad del mundo, cuando es todo lo contrario, ¿no? Empezaron pues a dar su versión de un hecho delicado, que sin duda tiene espinoso, con muchas aristas, y llevarlo hacia ya una extrapolación que es su propia interpretación. Y esto es, para a lo mejor varias de los que están escuchando se percataron de ello, lo que llamaron el Fauci Gate. Para quienes no sepan, Anthony Fauci pues es un médico estadounidense de altos vuelos que siempre ha estado o desde hace mucho tiempo en puestos como director nacional de institutos de alergia, de institutos de infecciones, de enfermedades infecciosas, ¿no? Como jefe, asesor de la Casa Blanca, médico, en fin, siempre ha estado en varios distintos puestos de altos vuelos, ¿no? De la administración del país vecino, de la administración médica del país vecino, desde la respuesta al SIDA, él jugó un papel importante. Vamos, que si lo quisieran equiparar, ¿no? con el papel que juega Gatell, solo que Fauci lleva jugando ese papel desde hace 50 años, ¿no? Okay. Es alguien que ha estado ahí siempre ahí. Y es la verdad, una persona con una reputación bastante alta, ¿no? Y se le plantaba a Trump, cuando Trump estuvo aquí al principio de la pandemia queriendo hacer mal las cosas, ¿no? Fauci le ponía, pues, la cara, ¿no? Y el caso es que este Fauci Gate
tiene que ver con que miércoles, me parece que fue, el Washington Post y BuzzFeed subieron en línea, hicieron un leak, ¿no? De 30,000 mails del doctor Fauci, o sea, de la correspondencia completa del doctor Fauci de los últimos años, ¿no? O del tiempo de la pandemia al menos. Y claro, eso es una cantidad de información bestial y ellos nada más lo pusieron en línea y pues hay cada quien que le saque la interpretación que quiera, ¿no? Cada quien que le haga los análisis que quiera. Y por supuesto que se recogió, o sea, que varios medios, no sé, la BBC, CNN, ¿no? Varios de los medios masivos así globales, pues tomaron parte de ahí y pues hicieron ciertos análisis. Y en fin, hasta ahí llegó la cosa, digamos. Lo que pasa es que algunos medios, digamos, más de derecha, más conservadores estadounidenses que están en contra de Fauci, ¿no? Empezaron a hacer, pues ya sabes, interpretaciones. De las suyas. De las suyas, ¿no? Y lo que pasó aquí en México, como suele suceder, es que a veces se basan ya nada más en ese interpretación de la interpretación de la interpretación para propagar lo que es la verdad, ¿no? En este caso, por ejemplo, propagar cosas como que Fauci había estado en correspondencia con el Instituto de Wuhan de China, con el Instituto de Virología, y como sugiriendo que él estaba al tanto de este virus desde antes de que saliera, y que estaba al tanto de cómo estaba infectando a la gente. O sea, sí, ya sabes, el complot. Y además había una indignación rampante de que la mayoría de medios masivos mexicanos no estuvieran hablando de esto, ¿no? Era como una especie de reproche de ¿por qué no están hablando de esto? Y yo diría que bueno que no están hablando de esto si no tienen claro qué decir, ¿no? O sea, ese es tipo de cuestiones que hay que tomarse con mucha cautela, analizar fuentes y en fin, escuché a distintos personajes de los medios, ¿no? Por no citar nombres, ya citando, ¿no? Que si la BBC había dicho no sé qué, y luego te vas al artículo de la BBC y no dice lo que está diciendo esta persona, o sea, para nada. De hecho, el artículo de la BBC tenía ahí una cita que me parece bonita, que es que estos mails son como una gigantesca mancha de Rorschach, ¿no? ¿Cómo se dice? Mancha de Rorschach. Exacto. Ya sabe usted, ¿no? Estas manchas que se usan en pruebas de psicoanálisis psiquiátricas, en que es una mancha abstracta y cada quien dice lo que ve. Bueno, pues equiparaban estos mails con una mancha de estas, porque lo que los distintos medios propaguen de lo que dicen esos mails, supuestamente dicen esos mails, habla más, ¿no? de las tendencias de esos medios que de lo que realmente dicen las cosas. Exacto, como que ahí lo importante es entender que muchas veces lo que nos está llegando como información es una interpretación y no necesariamente la información en crudo, digamos, ¿no? En objetivo. Entonces, este es un ejemplo de eso. Esto justamente es un ejemplo de alguien interpretando lo que se interpretó de los 30,000 correos, ¿no? De Anthony Fauci. Y muy delicado, porque si hay algún mail, o sea, hemos, creo que ya mencionado aquí que este Instituto de Wuhan de Virología, pues es la instituto de eminencia a nivel mundial, es de los institutos de virología más importantes a nivel mundial. Y muchos científicos de distintas partes del mundo han trabajado ahí o trabajan ahí, van y vienen, y en fin. Y si hay un correo que le mandan de allá, de China, al doctor Fauci, en que le agradecen más o menos en mayo del año pasado, cuando se estaba discutiendo si el virus era de origen natural o generado en un laboratorio. Nada más le dicen así como que le agradecen por él estar replicando o asegurando que lo más probable es que es un virus natural. Nada más eso, porque como estaban en la mira, ¿no? En el ojo de Mordor estaba este instituto de virología chino, y Fauci pues como que contesta, sí, yo sigo pensando que lo más probable es que sea de origen natural, o sea, hay buenas posibilidades de que eso es lo que haya sucedido. Todo apunta a que coronaviruses, hay zoonosis continuas, ¿no? Hay saltos de viruses entre distintos grupos de animales, y los humanos somos un grupo de animal más, finalmente, desde la perspectiva del virus, ¿no? O sea, no somos tan diferentes de los de otros mamíferos, ¿no? Y bueno, claro, el virus tiene muchas mutaciones. Y lo que pasa aquí es que, fíjate que con el virus, el H1N1 y sus distintas variedades,
se ha evidenciado, ¿no? Con todo el estudio que se ha hecho eso, qué tan difícil es determinar de dónde viene un virus, porque estás hablando de este agente, este ente que tiene una tasa de mutación alta, ¿no? Y que además, si está haciendo zoonosis entre animales, pues pasa por varios cambios. Entonces, es muy difícil trazar hacia atrás, ¿no? De dónde vino. No es fácil completar una historia viral. Y se lleva tiempo. No se puede lograr, pero no es como de en unos meses vamos a saber, como todo parece ser en esta pandemia, ¿no? Ajá. Y pues ha habido varias teorías ahí, ¿no? Que se han puesto sobre la mesa. Recuerdas que el murciélago, ¿no? Luego que quizá el murciélago y luego otro hospedero como el pangolín. Luego en algún momento hasta dijeron que quizá las serpientes. El caso es que como que ya se asentó como una verdad histórica que viene del murciélago, ¿no? Y de la sopa. ¿Te acuerdas cuando decían que venía de la sopa de murciélago? De la sopa de murciélago. Eso ya no, parece que no. Pero entonces, ante como un consenso así sólido, pues de pronto hay quienes vuelven a poner sobre la mesa si no es de laboratorio, si no fue creado en laboratorio y se escapó, ¿no? A lo mejor fue un accidente, no necesariamente deliberado. Y pues resulta que en este instituto de Wuhan, pues sí investigan coronavirus y estaban investigando coronavirus de murciélago. Entonces, a lo mejor ahí hay sustrato, pues sí, más que suficiente para decir, ¿no? Ajá. Y sucedió esto hace unas semanas de que salieron a la luz algunos casos de científicos que trabajan en ese instituto que tuvieron síntomas similares a los que produce el SARS-CoV-2, ¿no? Similares a un cuadro de COVID, pero en noviembre de 2019. Eso es, ¿no? Un mes antes de los primeros casos oficiales, según Pekín. Ajá. Y eso pues levantó otra vez las alarmas y ya está Biden. Hay dos doctores, ¿no? Que también así medio eminencias de ciertos grupos en Estados Unidos, que son los que empujan más hacia esta teoría. Y entonces ahora Biden mismo ya dijo, bueno, necesitamos una investigación independiente, ¿no? De esta onda y imagínate los intereses que hay de por medio. Claro. Ábreme los archivos no es como si China al revés le dijera a Estados Unidos, ábreme los archivos de John Hopkins o de el NYU de medicina. Pues cualquier día Estados Unidos va a decir, sí, claro, pásate. Ajá. Y pues China un poco está en ese papel también, ¿no? Ahora, una investigación independiente, ok, pero pues desde el punto de vista de Estados Unidos, independiente es si son árbitros avalados por ellos. O sea, para Estados Unidos independiente significa que de alguna manera esté sesgado hacia ellos, ¿no? Eso es una cosa independiente. Claro. Ya, eso va a seguir dando de qué hablar. Yo me sigo inclinando, al igual que Fauci, que es mucho más probable que venga de un animal. A cada rato hay saltos de coronavirus. Hay uno nuevo, por cierto. Hay un nuevo coronavirus que causa neumonía, que viene de los perros, en Malasia. Y ya van varios casos y sí salta del perro al humano, pero no se contagia entre humanos, que eso es lo que usualmente sucede. Por eso no todas estas zoonosis se vuelven pandemias, ¿no? Hace falta que salte entre animales y luego que este nuevo grupo de animales, o sea, nosotros nos contagiemos entre sí. Oye, pero déjame preguntarte una cosa que a mí no me termina de quedar claro. ¿Cómo funciona el que un virus se haya hecho en laboratorio y haya salido de un laboratorio? No sabemos bien, porque eso ya es terreno de la especulación de la ciencia ficción. Se ha especulado mucho, pero ¿cómo controlas eso? O sea, es lo que dicen, ¿no? Cualquier persona un poco sensata que no apoye necesariamente la teoría de conspiraciones. Es como un tiro en la culata para tu propia población también, ¿no? O sea, ¿cómo te beneficia o a quién necesariamente beneficia eso? Es difícil, ¿eh? Sí, esta idea del malvado, ¿no? Del genio malévolo que está tratando de acabar con la humanidad. Es un personaje de ciencia ficción. A lo que voy es cuando se utiliza esta narrativa de que se creó en laboratorio. Es cierto que los laboratorios están trabajando en el coronavirus, pero no tienen la intención de crear un virus más potente. Lo que están haciendo es justamente todo lo contrario. Sí, o sea, digo, esperemos que no tengan esa intención. La verdad es que si la tuviesen, pues estaríamos medio perdidos, porque es un poco lo que pasa en México con la impunidad, ¿no? Que rampante de México, que
pues más bien señala a que el humano en general es bueno, ¿no? Por intrínsecamente bueno, porque con esta impunidad sería esperable entonces que hubiera muchísimo más crimen del que hay, de por sí hay mucho. Así que no lo se va, hay que seguir, ¿no? Lo seguiremos comentando seguramente, pero no hay que saltar a conclusiones y mucho menos sin hacer la labor, ¿no? De investigar este tipo de cosas antes de emitir un juicio de valor o una opinión que además llame a los demás a secundar, ¿no? Este linchamiento y estos incendios. Hay que tener cuidado, ¿no? Ahora con estas cosas. Sí, hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, eso es un foco rojo cuando alguien ya trae una intención de linchamiento. Hay que ponerle mucho cuidado a ese tipo de argumentaciones. Y eso, porque además de lo que estábamos platicando un poco, viene derivado de un audio que llegó por chats, ¿no? De alguien que tiene acceso a un micrófono más grande. Entonces hay que ser bien cuidadosos. De este lado estamos tratando de ser muy cuidadosos y muy responsables con el micrófono. Entonces, para todos aquellos a los que les llegue un audio, sean muy responsables de lo que comparten, porque no necesariamente es la verdad, sino especulaciones y teorías sin mucho fundamento, ¿no? Oye, mi queridísimo Cota, se nos acaba el tiempo una vez más. Nos tenemos que ir. Qué lástima, pero sí. Lo bueno es que acá seguiremos, ¿no? En 2 semanas. Eso, exacto. Pues nos seguimos escuchando. Muchísimas gracias. Esto fue el Masaje Cerebral. Me despido. Yo soy Claudio. Mi queridísimo Cota, muchas gracias. Hasta luego. Pase usted. Buena tarde. Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor